Vamos a hablar de lo que está pasando en Venezuela. Lo tenemos a Óscar Ortiz, senador y candidato a presidente también. Óscar, ¿cómo ha observado esta jornada en Venezuela? Buenas noches, Jimena. Buenas noches, el país. Una jornada trascendental para Venezuela y para toda Latinoamérica, en la cual, en mi opinión, y yo públicamente he brindado mi pleno respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, y le he pedido al presidente Evo Morales que no respalde a un dictador, más bien que use su amistad con este dictador para pedirle que entregue el poder sin violencia y así se pueda generar una transición pacífica en Venezuela. El hecho de que buena parte de la comunidad internacional de los países latinoamericanos hayan reconocido a Guaidó como el presidente encargado de Venezuela, el hecho que incluso la Unión Europea, si bien no llegó a reconocer a Guaidó como presidente, pero reconoce a la Asamblea Legislativa, de la cual él es presidente también, como el único órgano con legitimidad democrática en Venezuela, marcan realmente puntos de inflexión que, le digo, Jimena, no se veía desde quizás algunos golpes militares como el que tuvimos aquí con García Mesa. En fin, realmente esto muestra que hay un cambio en la comunidad internacional muy importante. También la movilización ciudadana creo que ha sido realmente masiva para un pueblo que viene sufriendo mucho, que viene sufriendo la pérdida de sus libertades, la conculcación de sus derechos, pero también que viene sufriendo una crisis humanitaria sin precedentes. Y ahora, ¿cuál es la perspectiva, por favor? Porque Venezuela ha dicho que rompe relaciones con Estados Unidos, le da 72 horas a sus diplomáticos para que se vayan, pero Estados Unidos decide que sus diplomáticos no se van a ir. ¿Cuál es la perspectiva entonces? Sí, una situación muy compleja. Primero porque, claro, Maduro lo que trata es de explotar el sentimiento antiamericano y solo anuncia un rompimiento de relaciones con los Estados Unidos, pero si fuera coherente debiera romper relaciones en realidad con todos los países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y que lo han desconocido él como presidente. Entonces ahí se ve la doble moral con la cual está actuando Maduro. Obviamente ahora le pregunto, sí, en esa línea, para que sean coherentes los que desconocen a Maduro, ¿deberían desconocer a Xi Jinping? Eso lo discutimos creo hace unas 2 semanas. Lo que pasa es que usted dice para ser coherentes, yo le digo para no tener doble moral. Entonces, si se desconoce a Maduro, ¿hay que desconocer al presidente chino? Lo que pasa, Jimena, es que hay un orden mundial que nace en la Segunda Guerra Mundial y cuando se crean las Naciones Unidas ya entran Rusia y China sin ser democráticos. Las Naciones Unidas en ese ámbito no tienen una carta democrática porque su prioridad, al haber nacido después de una guerra, era la paz mundial. A diferencia de lo que ha pasado con Europa, donde sí, obviamente, a través de la Unión Europea hay compromisos democráticos muy fuertes, y en Latinoamérica, donde tenemos la Carta Democrática Interamericana. No se puede ser miembro de la OEA sin ser un país democrático. Eso marca una diferencia. Las otras regiones del mundo tienen eso pendiente. Países como el que usted menciona, China, donde todavía hay un régimen de partido único, obviamente tienen pendiente. Ya llegaron, por así decir, a la orden internacional con un régimen de partido único, un régimen no democrático, y venían antes también de sistemas no democráticos. Entonces, yo entiendo la comparación, pero claramente no son las mismas realidades porque en nuestras regiones hemos evolucionado más en cuanto al compromiso con la democracia. Ahora le pregunto, Óscar, ¿qué le provoca a Bolivia la posición del presidente Evo Morales de respaldo a Maduro? Nos provoca aislarnos cada vez más, Jimena. ¿Y aislarnos en función de qué? Yo no sé si el presidente Evo Morales le deberá, como siempre se dijo, muchos favores al chavismo, que se decía que le habían dado hasta recursos para poder llegar al poder. Bueno, era público cuando al comienzo de su primer gobierno repartía cheques venezolanos, pero realmente se ve una sumisión vergonzosa del presidente Evo Morales, antes a Chávez y ahora a Maduro. Cuesta entender por qué llegar hasta ese extremo, donde lamentablemente habla a nombre de todos los bolivianos. Personalmente, y yo estoy seguro que millones de bolivianos, todos los que votamos, no nos sentimos representados por el apoyo que él le da a Maduro, más bien nos sentimos avergonzados y le pedimos disculpas al pueblo venezolano por tener un presidente que apoya al dictador que lo está subjugando. ¿Qué pasa con México, le pregunto, por favor, en este tema?
México ha asumido una postura que ha cambiado con relación al anterior presidente, porque el actual presidente de México tiene cercanías ideológicas con el régimen cubano y el régimen de Maduro. Ellos están argumentando que lo que se llama la doctrina Estrada, que es una doctrina de un diplomático venezolano o mexicano, que se basa en la no intervención en los asuntos internos de otros países. Sin embargo, mucha gente, si uno lee los artículos de política exterior de hoy, le recuerda a López Obrador y a su gobierno que a pesar de esa doctrina, México, por ejemplo, rompió relaciones cuando Pinochet dio el golpe de Estado en Chile, rompió relaciones con Chile. O también México rompió relaciones con la Nicaragua de Somoza. Entonces, para ser coherentes, tienen que romper relaciones con quienes se declaran o asumen dictadura, independientemente si son percibidas como de izquierda o derecha. Eso sería la coherencia. Ya lo hicieron antes, rompieron relaciones con Pinochet y con Somoza, deben romper ahora con Maduro. Dígame, Oscar, en el caso de Evo Morales, usted dice debe ser que recibió mucho dinero de Venezuela. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué? ¿Por plata también? Yo creo que es por la cercanía ideológica, no me consta, y también en el caso de Evo Morales, de hecho, siempre se comentó. Pero lo que sí sabemos todos es que distribuía cheques venezolanos y esos eran recursos que lo ayudaron obviamente en su popularidad en los primeros tiempos y eso fue público. En el caso de López Obrador, supongo que por cercanía ideológica. Dígame, ¿España tomó posición? Bueno, España está actuando en el marco de la Unión Europea, ahí son 28 países, es mucho más complejo ponerse de acuerdo, pero ellos han sacado un comunicado hoy en el cual establecen claramente que no reconocen a Maduro como presidente, que reconocen a la Asamblea Legislativa de Venezuela, de la cual proviene Guaidó como presidente, como la única entidad con legitimidad democrática, no llegan todavía a reconocer a Guaidó como presidente encargado. ¿España no lo reconoce a Guaidó entonces, en conclusión? Bueno, ellos tienen una política exterior común y en ese caso lo correcto es hablar de la Unión Europea. Perfecto. ¿Cuál cree que es la salida deseable? Aquí lo único que se puede desear en esto es que haya una transición hacia la democracia de forma pacífica. Eso, lo ideal sería pues que más bien gente como Evo Morales puedan reflexionar, interceder, lo que se quiera llamar, ante Maduro para que entregue ese poder. De lo contrario vamos a tener una situación conflictiva que yo no creo que nadie sepa cómo puede acabar, pero está claro que es un régimen que difícilmente se pueda seguir sosteniendo, aunque ha durado bastante, porque ya tiene una condena internacional masivo, un rechazo ciudadano masivo y porque efectivamente ha llevado a su nación a una situación de calamidad social, a una situación de crisis humanitaria sin precedentes para un país que no está en una guerra civil o con otra nación en el exterior y que además obviamente ha vulnerado todas las reglas y límites que establece una democracia y un gobernante. Quiero mostrarles a ustedes lo que dice la gente. Le preguntamos nosotros a la gente si tienen una imagen positiva o negativa de Nicolás Maduro. ¿Tiene una imagen positiva o negativa de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela? Negativa. ¿Por qué? Porque es un gobierno que nunca sirvió para nada, es un gobierno que no fue elegido democráticamente, ha ido en contra de su pueblo, entonces es una persona no adecuada para Venezuela. Negativa. ¿Por qué? Ha hecho un mal gobierno. No, negativa, Maduro, que tenemos rabia, porque hoy en día por usted estamos por acá pasando necesidad, aunque usted no lo crea, y nuestra familia que está en Venezuela se puede imaginar, hoy hay un desastre. Hoy es 23, ¿verdad? 23. Ayer fue un desastre y hoy todavía sigue un desastre en Venezuela por causa suya. Digamos negativa ya, digamos. ¿Por qué? Porque yo creo que no ha podido gobernar a su país, ¿no es? Negativa. ¿Por qué? Bueno, por sus testimonios, por todo lo que la gente ha emigrado y todo eso, y bueno, el señor sabe por qué, ¿no? Negativa. ¿Por qué? No sabía si le había mandado otro mandato, ¿no? No debería seguir él nomás. Debería dar oportunidad a los demás, ¿no? Es negativa. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo lo que dice su constitución de ningún país, de ellos principalmente. Una imagen negativa del presidente Nicolás Maduro. Hoy 23 de enero están pasando muchas cosas que el mundo no sabe
Hoy hay muchos muertos ya, por ejemplo en la ciudad donde nosotros vivimos, ya van varios muertos hoy por las manifestaciones que se están haciendo, por falta de comida, por falta de alimentos, como dije, falta de medicina, muchas cosas que están haciendo falta ahorita en estos momentos. Y bueno, la realidad es que nosotros, todos los venezolanos, salimos en busca de una mejora, no solamente para nosotros que vamos hacia afuera, sino para nuestros familiares que están allá en Venezuela y poderle hacer un envío de dinero de vez en cuando para que ellos puedan subsistir. Mala. ¿Por qué? Por lo que está pasando, creo, en Venezuela, ¿no? Y no es que sea mala persona, sino por los actos que está tomando. Negativa. ¿Por qué? Porque no es un buen presidente. No le entiendo muy bien, pero si es un asesino, como dicen, ¿cómo puede ser? Un asesino, ¿no? La Maduro, negativa. ¿Por qué? Por cómo se ve la realidad de Venezuela. ¿Qué opina de lo que dice el soberano Oscar? Que hoy vivimos en una sociedad altamente informada, Jimena, y ya sea a través de la televisión, a través del internet. Nuestro pueblo sabe lo que pasa en otros países y sabe lo que sucede en Venezuela, como sabe lo que sucede en Nicaragua. Y por eso, volviendo a su pregunta anterior, es inexplicable que siendo tan negativa, porque además la realidad es así de catastrófica, el presidente de nuestro país, Evo Morales, siga apoyando a este régimen. Bueno, realmente no sé qué tipo de dependencia puede tener él que sea tan fuerte para que incluso se ponga en contra de la opinión de la inmensa mayoría de los bolivianos, que obviamente se sienten, yo creo, hoy golpeados en nuestra dignidad con el apoyo que se da a nombre de nuestro país a este régimen abusivo y dictatorial. Claro, pero como queremos mostrar todo, les quiero mostrar lo que pasa con México, por favor. México mantiene postura sobre Venezuela y sigue reconociendo a Maduro. Es lo que dice. Y quiero mostrar un tuit, por favor, de Pablo Iglesias, líder español de Podemos. ¿Qué es lo que dice Pablo Iglesias? A Trump y a sus aliados no les interesa la democracia y los derechos humanos en Venezuela, les interesa su petróleo. España y Europa deben defender la legalidad internacional, el diálogo y la mediación pacífica, no un golpe de Estado. Es decir, hay más de una posición, Oscar. Pero Pablo Iglesias, Jimena, es una persona que recibió millones de Chávez. A través de una fundación se hacían pagar consultorías y con eso financiaron la creación de su partido político. Está bien, puede ser parte de la pluralidad, pero esa es una opinión absolutamente descalificada, en mi opinión, porque es alguien que usufructó del dinero de los venezolanos. Pero no es lo mismo de López Obrador, sí, usted lo dijo, ¿no? Distinto es López Obrador, que es un presidente electo que yo creo que tiene afinidad ideológica con ellos y por eso está jugando este rol con esta tibieza que a mi juicio es vergonzosa, porque por más afinidades ideológicas que hayan, si uno es un verdadero demócrata, si alguien ultrapasa las líneas de la democracia o si alguien se toma el poder fuera de la democracia, obviamente no se lo puede seguir socapando. Muy bien. Usted como candidato a presidente dice eso, la tibieza de López Obrador es vergonzosa, dice. Así es. Muy bien. Y en el caso de España, quiero mostrar un diario de España, por favor, el diario El País. ¿Qué es lo que dicen sobre esta misma situación? Porque usted dice que en el caso de Pablo Iglesias es un interés económico, pero España pide cautela y busca un consenso con los socios europeos. España también muestra una tibieza vergonzosa, Oscar. Su gobierno, ¿no? Porque no se olvide que el actual presidente de España ha llegado al poder gracias a los votos de Podemos, del señor Iglesias. Sin esos votos no tendría la más mínima posibilidad de tener gobernabilidad. Por eso le pregunto entonces, ¿la posición de España es igual vergonzosa? La de su presidente. La de su presidente. Duro es el tema, ¿no, Oscar? Es muy duro, Jimena, porque se están vulnerando derechos, porque se están atropellando vidas, o sea, se están matando gente. Hay gente que va a quedar lisiada para siempre y hay gente que está sufriendo mucho en las cárceles de la policía secreta, el famoso SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia. O sea, hay mucho abuso y frente a ese abuso, bueno, yo creo que la indiferencia se vuelve complicidad. Y en el caso de Donald Trump, ¿qué piensa? Porque Donald Trump lo reconoce a Guaidó y también tiene relaciones con China y en China hay presos políticos, a los premios Nobel los meten presos. Es decir, es como que uno dice,
¿Por qué es distinto con uno, con otro? ¿Qué piensa de lo de Donald Trump? Jimena, porque vamos a seguir dando vuelta sobre la misma discusión. Yo no creo que sea correcto, incluso éticamente hablando, tratar de justificar la tolerancia sobre los abusos en Venezuela con que haya una China donde no hay democracia. Y mirándolo de otra forma, rechace lo de Venezuela, pero rechace también lo de China. Bueno, yo siempre voy a reclamar que haya democracia en todo el mundo y en todas las sociedades y el derecho de todos los seres humanos a vivir en sociedades abiertas con regímenes constitucionalmente democráticos que además en la práctica garanticen los derechos y libertades de los ciudadanos. Muy bien. Gracias, Oscar. Gracias, Jimena. Vamos a hacer una pausa y no mentirás, luego tenemos la otra campana porque hablaremos con el embajador de Bolivia en Venezuela. Lo quiero saludar en este momento. Ahí está nuestro invitado que está en La Paz, Sebastián Michel. Buenas noches. Estamos sin el audio de Sebastián, a ver si ya podemos escucharlo. Sebastián. Jimena, un gusto estar en el estudio después de tanto tiempo, un gusto saludarte. Buenas noches a Oscar también que está en tu estudio. Bueno, está en La Paz entonces, Sebastián. ¿Qué hace por Bolivia? Tuvimos una reunión para definir algunos aspectos de la política internacional durante la semana y ya me toca regresar a la misión en Venezuela y bueno, atentos a todo lo que está pasando y bueno, coincidiendo de que hoy día se ha marcado un punto de inflexión diferente al momento de que hay un presidente que se ha autojuramentado y que mañana en una sesión de la OEA, me imagino que su enviado especial, no lo llama embajador todavía, va a querer sentarse en la silla, entonces va a comenzar ¿Se está cayendo Maduro? ¿Se está cayendo Maduro? No creo. Yo creo que la única forma en este momento de que se logre eso es con una intervención, se llame militar, humanitaria, pero una intervención de un país potencia. No veo ningún país latinoamericano que lo quiera hacer. Si hay ese acuerdo de hacerlo, la jugada de Guaidó tiene algún sentido. Si no hay esta invasión directa, lo que han hecho con Juan Guaidó, un diputado joven con poca experiencia, es haberlo quemado y dejarlo encerrado, porque hoy día él está en la embajada de Estados Unidos y es lo que está ocurriendo. El día de hoy no han habido muertos, han aparecido 2 en la noche, como aparecen en ciudades grandes, en Sao Paulo, en DF, en varios países. ¿Quién manda hoy en Venezuela? ¿Trump, Maduro, Guaidó o quién? Claramente manda Nicolás Maduro, el orden público lo decide Nicolás Maduro, los impuestos los cobra la entidad que reconoce a Nicolás Maduro y por supuesto 180 de los 190 y tantos países del mundo siguen con sus delegaciones diplomáticas en Venezuela y solamente 13 que son el Grupo de Lima, que son los que lo han desconocido. Con todo lo que constituye el Grupo de Lima, con todos los respetables que son los países, pero es un proceso de integración bastante raro. Todos los procesos de integración los hemos hecho para tener democracia, para tener salud, educación, libre tránsito. Y este es el primer proceso de integración que se funda, primero, en que no le alcanza un voto para aplicar Carta Democrática en la OEA, y segundo, para perjudicar a una persona o a un país. Es por eso las dificultades que tiene el Grupo de Lima para crecer o para que sus resoluciones tengan un peso moral en otras instancias como la Asamblea General de Naciones Unidas. Incluso varias veces no les alcanzó el voto en la OEA. Eso es lo que está pasando. Esos países han ratificado hoy día su desconocimiento y Bolivia ha sido consecuente con la Constitución Política del Estado en su vocación pacifista, pero también en los principios de política internacional, de no injerencia en asuntos internos, de respeto a la soberanía y de resolución de los conflictos a través del diálogo. Ahora, usted dice, en Venezuela manda Maduro, ¿no es cierto? No lo sé, le cuento, porque esta decisión de Estados Unidos, pongámosla plena, por favor. Estados Unidos desoye la amenaza del chavismo y mantendrá su delegación en Venezuela. La pregunta, esto parece ser un jaque, ¿no? O sea, si Maduro expulsa
a los diplomáticos venezolanos, el jaque puede volverse mate de repente, ¿no? Yo tengo la impresión de que no hay un jaque porque la persona sigue gobernando, pero sí, efectivamente, hoy se inicia un punto de inflexión en la creatividad. Entonces, lo que vamos a tener en los próximos días, en las próximas semanas, es un proceso de creatividad, tanto en lo que va a pasar en la Asamblea General de la OEA mañana, cómo se va a definir qué embajador lo dejas entrar o no al edificio, cómo lo quitas de la silla al que ha estado legalmente acreditado, cómo pones otra persona, cuál es el valor de las resoluciones, son nulas, no son nulas, cuándo se va a definir si esta persona es legítima o no es legítima, y en el caso de las relaciones, si Juan Guaidó es presidente, entonces no debían responsabilizarlo él si Oscar o alguien piensa que hay algún problema democrático. Hoy día ya es Juan Guaidó para él, entonces debía reclamarle a Juan Guaidó. Las aportaciones a las entidades de cooperación internacional debían reclamarle a Juan Guaidó. El pago a los créditos debían reclamarle a Juan Guaidó. Y las cuentas congeladas por compra de petróleo debían liberarse a Juan Guaidó, que yo creo que eso no ha pasado. No creo que le liberen a una persona que no está legalmente acreditada por un gobierno toda esa cantidad de recursos, porque un rato se puede jugar la creatividad política, pero tarde o temprano llega la seriedad y se van a pedir cuentas de dónde está ese dinero. Entonces, me parece interesante como una ficción política, pero como le digo, solamente si hay una decisión de ir por una vía muy dura que cuesta vidas de niños, de ancianos, de mujeres, como es una intervención militar. Si no hay esa decisión de hacer una intervención, en realidad han quemado y han dejado encerrado una embajada a un líder. El tema es después de 72 horas hay una acción más dura o solamente hay un corte de agua y de luz. Eso ya es parte de lo que te digo. Hoy día se ha abierto un espacio de la creatividad y habrá que ver qué jurisprudencia se crea en esto. A veces crear ese tipo de jurisprudencias es algo que le va a pasar a todo el mundo, porque lo que se va a sentar en derecho internacional es lo que va a pasar en estos días. Entonces no sé si vale la pena por jugar a la política, por tener ya un asunto personal contra un presidente que ha sido electo por Nicolás Maduro, va a hacer algo razonable para el resto de los países. Porque lo que hoy día practiques ahí, mañana se va a practicar. O sea, Sebastián, ya no vale que un país te acredite, tu gobierno te acredite ante la OEA, sino que un responsable designado circunstancialmente decida quiénes representan a los países. Sebastián, se está invirtiendo. ¿Qué pasa con Rusia, por favor? ¿Qué ha hecho hoy día? Rusia se ha pronunciado de que reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. Bolivia también lo ha hecho, varios países de la región lo han hecho, y la Unión Europea se ha negado a reconocer a Juan Guaidó, porque finalmente la Unión Europea tiene a todos sus embajadores en Venezuela. Yo he estado con todos ellos hace pocos días en la Asamblea. Hemos estado en diciembre, después de que Nicolás Maduro ya ha ganado esta elección, y han estado absolutamente todos sus representantes, así como organismos internacionales. Ha estado la CAF, ha estado el BID, han estado varias entidades internacionales hace, qué sé yo, una semana. Qué complicado, ¿no? Lo que pasa. ¿Bolivia tiene la única opción de apoyar a Maduro o tiene otra opción? Bolivia tiene la obligación de cumplir con su constitución, y la constitución es clara. Por eso mismo, cuando ha habido para nosotros una falta de procedimiento clara, un abuso de la justicia contra Lula, un abuso en la destitución de Dilma, que se la comienza imputando por un dato estadístico en el que no le tocaba a ella, al INE previo le tocaba al Ministerio de Economía y a ella, al final no se logra comprobar y se la sanciona por la suma de la obra. Aún así, pensando que ese poder judicial ha sido abusivo, nosotros no hemos hecho injerencia y nos hemos sentado y hemos echado la mano con el señor Temer
Y producto de esta elección de Temer ha salido electo el actual presidente Bolsonaro, y Bolivia ha estado, porque la Constitución nos obliga a ser respetuosos de los asuntos de otros países, de no hacer injerencia en esto, pues una posición clara sobre lo que ha pasado, pero nosotros no vamos a hacer injerencia ni vamos a desconocer la institucionalidad de otro país. Es exactamente lo mismo lo que nos pasa con Venezuela. Nosotros hemos estado presentes, hemos verificado, las misiones de observación han estado presentes, se ha verificado cómo funciona el sistema electoral, se ha verificado que todo el mundo tenía derecho a participar, se ha verificado que han habido 3 candidaturas opositoras, se ha verificado que el día de la elección todo el mundo ha podido asistir a las urnas para elegir y algunos a ser electos. De eso ha sido un resultado. Pero solo participó el 30%, ¿no? Y los principales adversarios de Maduro estaban fuera de carrera, Sebastián. El 48% de la votación, una votación parecida a la que pasa en Chile y en varios países de América Latina. Ha habido eso, y es un hecho lamentable, es un número que tiene que subir, porque lo lindo de la democracia es cuando participa, como en Bolivia, más cercano al 90% que al 80%, y ojalá fuera ese lo que pasa. En Estados Unidos participan el 40%, en Chile el 45%, en Venezuela el 48%, y tiene que ir mejorando. Estoy totalmente de acuerdo con la gente que tiene esta crítica. Pero Sebastián, los candidatos participan. En el caso de Venezuela no estaban los principales candidatos, ¿no? Sí, Henry Falcón, que es un candidato muy fuerte, ha estado, que ha sido gobernador varias veces, ha estado. Lo que pasa es que la mitad de la oposición tenía una estrategia que pensaba que al no participar el gobierno se caía, y por eso han convocado a no participar. En la elección, en 2 elecciones anteriores, han ganado con la misma Tribunal Electoral, con la misma observación, con la misma maquinaria, han ganado mayoría en la Asamblea Legislativa. Por eso tienen un presidente de la Asamblea como Juan Guaidó, como lo han tenido con varios líderes opositores, con el mismo criterio. Después de que han hecho las guarimbas, esa Asamblea, su primera resolución, cuando es electa, es destituir a Maduro. Y por eso hay un fallo que dice: usted no tiene competencia para destituir a Maduro. Y ahí comienza este problema de gobernabilidad. Se han apresurado, han ganado una elección y han llevado a la violencia, a las guarimbas. Esto no gustó a la gente, y cuando se plantea una salida a la violencia como la Asamblea Constituyente, la proporción se invierte, deja de tener mayoría a la oposición y le devuelven la iniciativa al gobierno. A partir de esto han habido elecciones de alcaldes, de concejales, en los que el PSUV, básicamente el chavismo, ha tenido fuertes votaciones que han rodeado entre el 45 y el 55% del electorado participando. De hecho, en la última elección de concejales, varios de los alcaldes que hoy día yo veía, básicamente es Chacao y Baruta, donde están esas movilizaciones, los he visto haciendo campaña y motivando al voto. Entonces hay una oposición dividida, pero eso ya no es un problema de que sea antidemocrático. Hay una parte de la oposición que cree que su estrategia es no participar. A mi gusto, en política siempre hay que participar. Bolivia jamás se excluye de ningún espacio de debate, por más que ese espacio de debate pueda tener algunos problemas, por más que este espacio de debate pueda tener algunas resoluciones contrarias a lo que pensamos que es el derecho internacional, pero Bolivia no se excluye. Así como Bolivia no se puede excluir, me parece que una oposición jamás se puede excluir de la vía electoral, porque una oposición que está disputando el poder a Maduro, y la única forma de disputarlo es por la vía electoral. Le agradezco por haber estado esta noche en No Mentirás. Un gusto saludar, Jimena, y a toda la audiencia de No Mentirás. Muchas gracias. Buenas noches. Después de la pausa vamos a tener que Yesenia contar.